Así que llegamos a una iglesia que se reunía en un cine a 1 kilómetro de mi casa. Y el pastor se subió a predicar. Y era un joven. Creo que aún ni se afeitaba. Su nombre era Bill Hybels. Y habló acerca de cristianismo básico. Y recuerdo que allí sentado, con mi escepticismo, él fue derrumbando, uno a uno, cada uno de mis conceptos erróneos acerca de la fe cristiana. Y recuerdo que al salir de ahí me dije dos cosas a mí mismo. Número uno, sigo siendo un ateo. Él no me convenció ese día de que Dios existía. Pero número dos, me di cuenta de que si lo que él dice es verdad, tiene grandes implicaciones sobre mi vida. ¿Saben? Claro. Así que ese día decidí que tomaría mi entrenamiento legal, mi entrenamiento como periodista, y voy a estudiar de forma sistemática si hay alguna credibilidad en el cristianismo o cualquier otro tipo de religión. Y me lancé en lo que resultó ser una investigación de 2 años acerca de la evidencia. Ahora, al iniciar la investigación, una cosa se volvió clara rápidamente. Y eso es que si quieres llegar al fondo del asunto, ¿es el cristianismo verdad? Y que cualquier otro sistema de fe contrario en el mundo sea falso, si quieres llegar al fondo de eso, todo lo que debes hacer es responder una pregunta. ¿Resucitó Jesús o no resucitó de entre los muertos? Esa es la cuestión. ¿Por qué? Porque en una variedad de formas diferentes, implícita y explícitamente, Jesús hizo declaraciones trascendentales y mesiánicas y divinas acerca de sí mismo. Él decía ser el Hijo de Dios. De hecho, en cierto punto, él dijo delante de un grupo de personas, el Padre y yo somos uno. Y la palabra utilizada en el griego para uno no era masculina, era neutral. Lo que significa que Jesús no estaba diciendo el Padre y yo somos la misma persona. Estaba diciendo el Padre y yo somos lo mismo. Somos uno en naturaleza, somos uno en esencia. ¿Y cómo entendió la audiencia lo que estaba diciendo? Tomaron piedras para matarlo, porque dijeron, tú, un simple hombre, estás diciendo ser Dios. Así que Jesús dijo que era el Hijo de Dios, pero yo también puedo decir que soy el Hijo de Dios. Rick podría decir que es el Hijo de Dios. Cualquiera podría decir eso. Pero si Jesús decía ser el Hijo de Dios, murió y 3 días más tarde resucitó de entre los muertos, esa es bastante evidencia de que está diciendo la verdad, ¿cierto? Y ese es el porqué de la resurrección, es el eje de la fe cristiana. Y es el porqué el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15:17, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria, todavía están en sus pecados. Así que durante los próximos minutos quiero hablar de los aspectos más destacados de la investigación que hice acerca de la resurrección de Jesús. Y francamente se ha convertido en una investigación de toda la vida. Y quiero hacerlo utilizando 4 factores de la resurrección, los cuales quiero que recuerden. Y si solamente estás chequeando la fe, esto va a ayudarte a aclarar las cosas. Y si eres un seguidor de Jesús, espero que tu oración sea que en las próximas semanas Dios pueda traer a alguien a tu vida y darte la oportunidad para compartir estos 4 factores con ellos. Ahora, quiero enfatizar, antes de entrar en estos 4 factores, que cuando hice mi investigación no le di a la Biblia ningún tipo de credibilidad especial. No consideré que fuera inherente o la palabra inspirada por Dios. Ahora lo hago, pero en ese entonces era escéptico. Pero tuve que aceptar el Antiguo Testamento porque es de forma innegable un libro antiguo de escrituras históricas. Y sabía que al igual que al investigar cualquier otra escritura antigua, ya fuera por Josefo, por Tácito o por Flavio, puedes tomar esas mismas técnicas de investigación y aplicarlas a los documentos del Nuevo Testamento para intentar determinar si me están diciendo la verdad. Es decir, no solamente abrí mi Biblia y dije, Jesús resucitó, fin de la historia. Quise indagar aún más profundo. ¿Cómo puedo saber que en realidad ocurrió? Entonces, ¿cuál es la evidencia de que Jesús resucitó de entre los muertos y que es quien dice ser? Bien, los 4 factores son los siguientes. Y el primer factor es la ejecución. Necesitas tener una muerte, ¿cierto? Antes de tener una resurrección. Y lo que encontré rápidamente en mi investigación es que no hay ningún conflicto entre los estudiosos del tema acerca de la ejecución de Jesucristo bajo Poncio Pilato. No hay ningún conflicto al respecto. Y no me refiero solo a estudiosos cristianos. Estoy hablando de los estudiosos alrededor del mundo y hay unanimidad alrededor del mundo en esta situación. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos la historia antigua, tenemos suerte si tenemos una o tal vez 2 fuentes que confirmen un hecho.
Y aún así, para la ejecución de Jesucristo, para su crucifixión bajo Poncio Pilato, no solamente tenemos múltiples reportes, documentos del primer siglo que respaldan el Nuevo Testamento. También tenemos 5 fuentes antiguas fuera de la Biblia, confirmando y corroborando su ejecución. Tenemos a Josefo, el historiador judío del primer siglo que trabajaba para los romanos; Tácito, otro historiador romano; Lucián, al igual que muchos otros. Incluso el Talmud cristiano admite que Jesús fue ejecutado. Este es un hecho histórico muy bien establecido, que en cualquier institución académica importante se reirían de nosotros si de alguna forma dijéramos, no, Jesús no fue ejecutado. De hecho, la evidencia es tan convincente que puedes ir a un estudioso ateo del Antiguo Testamento, como Gerd Luderman, de la Universidad de Vanderbilt, y él te diría esto acerca de la evidencia de la ejecución. La muerte de Jesús como consecuencia de la crucifixión es indiscutible. Indiscutible. Ahora, no sé cuánta historia antigua hayas estudiado, pero hay muchos detalles acerca de la historia antigua que un estudioso escéptico y crítico, un estudioso ateo, como Gerd Ludemann diría, es indiscutible. Uno de los factores es la ejecución de Jesús. Jesús fue ejecutado, Jesús murió. El segundo factor, y creo que es el más emocionante, tiene que ver con los primeros. Tenemos relatos antiguos, tenemos reportes antiguos de que Jesús se levantó de entre los muertos. Reportes que vienen virtualmente inmediatamente después de su ejecución. ¿Por qué era tan importante? Porque al igual que muchos escépticos, yo solía pensar que la ejecución de Jesús era simplemente una leyenda. Y entendí que en el mundo antiguo se necesitaba tiempo para desarrollar una leyenda. Así que pensé, 100, 150, 200 años luego de la vida de Jesús, empiezan a contar leyendas, empiezan a inventar historias, empiezan a crearse mitologías. Oh, ¿escuchaste hablar de Jesús? Sí, era un gran tipo. Vivió en el primer siglo, de verdad, se levantó de entre los muertos. ¿En serio? Oh, sí. Yo pensé que simplemente inventaban estas cosas. Pero lo que aprendí creo que elimina esta pretensión de que la resurrección es una leyenda. Síganme en esto, creo que es fascinante. Tenemos un credo que ha sido preservado para nosotros. Una declaración de convicción de la iglesia primitiva. Es decir, los cristianos del primer siglo se reunían alrededor de este credo basados en hechos que sabían que eran verdad. Ahora, este credo resume la resurrección y las cosas esenciales del cristianismo. Ahora, el apóstol Pablo la preservó para nosotros en una carta que escribió a la iglesia de Corinto. Y esta carta la llamamos Primera de Corintios. Y este credo se encuentra en Primera de Corintios 15, empezando del verso 3. Permítame leer lo que dice. Pablo escribe, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Ahora detengámonos aquí. Este es el lenguaje técnico rabínico, donde un rabí o maestro usaba este lenguaje y decía, escuchen, yo estoy tomando esta tradición sagrada, este credo, y es tan importante que no quiero alterarlo. Simplemente quiero transmitírselo a ustedes. Y observen que dijo, les transmití. Así que en una visita previa, él ya les había transmitido este credo, pero va a repetirlo en esta carta. Entonces, ¿qué es lo que dice el credo? Que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, Pedro, y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Ahora vamos a detenernos aquí. Lo que él está diciendo es, oigan, si no nos creen acerca de la resurrección, todavía hay 500 testigos oculares. Vayan a hablar con ellos, ellos aún están con vida. Luego continúa. Luego se apareció a Jacobo. Detengámonos allí. Jacobo fue un escéptico de Jesús durante la vida de Jesús. Y aún así, él termina muriendo, siendo ejecutado como un líder de la iglesia. ¿Qué lo hizo cambiar de escéptico a líder de la iglesia? El Jesús resucitado se le apareció. Y luego dice que se apareció a todos los apóstoles. Y por último, Pablo dice, se me apareció a mí también. Ahora, este reporte acerca de la resurrección, nombrando testigos oculares y a un grupo de testigos, lo importante es cómo se desarrolló esto inmediatamente luego de la muerte de Jesús. Recuerden que dijimos que se necesita tiempo para que una leyenda se desarrolle.
El doctor Gary Habermas, un historiador en esta área, quien entrevisté para mi libro El caso de Cristo, desarrolló un cronograma para ayudarnos a entender cuán pronto se desarrolló este credo. Sabemos de forma histórica que Pablo escribió esta carta a los Corintios unos 22 o 23 años luego de la muerte de Jesús. Y dice que ya les había transmitido este credo antes. Así que en algún momento, antes de eso, digamos 20 años, luego de la muerte de Jesús, este credo ya existía. Ahora, si nos detenemos allí, eso sería muy impresionante de todas formas, 20 años, entre el evento y el credo. Porque si lo piensas, las primeras dos biografías de Alejandro Magno por Arriano y Plutarco se escribieron 400 años luego de su muerte y aún así se consideran fidedignas. Así que 20 años es bastante impresionante, pero podemos ir aún antes de eso. Porque Pablo solía ser Saulo de Tarso, un perseguidor, alguien que odiaba a los cristianos. De 1 a 3 años, luego de la muerte de Jesús, él estaba de camino a Damasco y ¡pum!, tuvo un encuentro con el Cristo resucitado y se convirtió en el apóstol Pablo. Inmediatamente fue a Damasco y se reunió con algunos apóstoles. Hay estudiosos que piensan que fue aquí que él recibió este credo que él escribió más tarde a la iglesia en Corintio. Pero otros dicen, no, fue probablemente 3 años más tarde. 3 años más tarde, Pablo fue a Jerusalén y se reunió durante 15 días con dos personas mencionadas específicamente en el credo, Pedro y Jacobo. Y la palabra griega que Pablo utiliza para describir esta reunión, historio, sugiere que esta no fue una reunión para hablar del clima, del béisbol o algo. Esta fue una reunión de investigación. ¿Qué es lo que sabes? ¿Qué fue lo que viste? Estaban indagando. Y muchos estudiosos dicen que fue que él recibió el credo por dos personas mencionadas en el credo. Pero de cualquier modo, significa que de 1 a 6 años luego de la muerte de Jesús, este credo ya existía. Por lo tanto, las creencias que dieron lugar a este credo se remontan al mismo momento de la cruz. Así que el punto es que no hay un gran intervalo de tiempo entre la muerte de Jesús y esta creencia, esta convicción, este reporte de que Él resucitó. Tenemos un flash informativo que va al momento de los hechos. De hecho, uno de los grandes estudiosos en esta área, James D.G. Dunn, escribió esto. Esta tradición, y con esta tradición se refiere a este credo, esta tradición, que puede ser del todo segura, se formuló como tradición, como credo, a pocos meses de la muerte de Jesús. A pocos meses. Amigos, esto es oro histórico. Sería algo sin precedente en la historia del mundo que una leyenda se desarrollara así de rápido y borrara el fundamento de la verdad histórica. De hecho, uno de los más grandes historiadores de todos los tiempos, A.N. Sherwin White de Oxford, estudió el paso al que se desarrollaban las leyendas en el mundo antiguo y determinó que ni aún el tiempo de 2 generaciones eran suficientes para que una leyenda se desarrollara y borrara el fundamento de la verdad histórica. Aquí no tenemos 2 generaciones. Tenemos un flash informativo desde el momento de los hechos. Y no es el único reporte que tenemos. Tenemos otros reportes, también del primer siglo, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el libro de Hechos, otros escritos de Pablo, y todos ellos son tan antiguos que estaban en circulación cuando los contemporáneos de Jesús aún estaban con vida, quienes con mucho gusto señalarían los errores si ellos estuvieran inventando esto. Amigos, tenemos una ejecución. Jesús murió. Tenemos reportes de su resurrección que son tan prematuros, inmediatamente después del evento, que no puedes escribirlos y decir que son una leyenda. Pero eso no es todo lo que tenemos. Tenemos un tercer factor y es algo vacío. Tenemos una tumba vacía. El registro histórico nos relata que el cuerpo de Jesús fue puesto en una tumba que pertenecía a José de Arimatea, miembro del Consejo Judío. Estaba sellada. Mateo dice que estaba resguardada y aún así la descubrieron vacía esa mañana de Pascua. Ahora, podemos pasar el resto del día hablando de todos los hilos de evidencia histórica que establecen que la tumba estaba vacía. Pero les daré solamente un hecho, porque para mí esto es concluyente. Y es esto. Incluso los enemigos de Jesús admiten de forma implícita que la tumba estaba vacía. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando los discípulos empezaron a proclamar que Jesús había resucitado, los oponentes de Jesús nunca dijeron, eso es mentira, abran la tumba y encontrarán el cuerpo. Era todo lo que necesitaban decir, porque eso presionaría a los discípulos a demostrar lo que decían. Pero no lo dijeron. ¿Qué fue lo que dijeron?
Bien, sabemos de fuentes dentro y fuera del Nuevo Testamento que cuando los discípulos empezaron a proclamar que Jesús había resucitado, lo que los opositores dijeron fue, oh, bien, los discípulos robaron el cuerpo. Ahora piénsenlo, esa es una historia de encubrimiento. Ellos admiten que la tumba está vacía, pero intentan explicar cómo quedó vacía, culpando a los discípulos. ¿Ven lo que digo? Es como si fueras un maestro. Y un estudiante viene y te dice, el perro se comió mi tarea. Ese estudiante está admitiendo, mira, no hice mi tarea. Pero puedo explicarte lo que pasó. El perro se la comió. Es la misma cosa. Así que de forma implícita o de forma explícita, los opositores de los seguidores de Jesús todos coinciden en que la tumba estaba vacía. Yo no creo que ese era el asunto de la historia. Yo creo que el asunto de la historia es en realidad cómo quedó vacía. Y si vemos la lista de sospechosos, los romanos no iban a robar el cuerpo de Jesús, ellos lo querían muerto. Los líderes religiosos no iban a robar el cuerpo de Jesús, ellos querían que él se quedara allí. Los discípulos no iban a robar el cuerpo de Jesús, no tenían la motivación, no tenían los medios y no tenían la oportunidad. Creo que la mejor explicación de que la tumba de Jesús estuviera vacía es que él resucitó de entre los muertos, especialmente si lo combinamos con el cuarto factor de la resurrección, que es los testigos. La tumba de Jesús no solamente fue descubierta vacía, sino que durante un periodo de tiempo Jesús aparece vivo en una docena de ocasiones a más de 515 personas. A escépticos y opositores, a incrédulos, al igual que a los creyentes. A hombres, a mujeres, por las casas, por las calles, de día, de noche. A grupos, a individuos. Las personas hablaron con él, comieron con él, lo tocaron. Ahora piensen en esto. ¿Recuerdan que dijimos que en la historia antigua tenemos suerte si tenemos una o tal vez dos fuentes que confirmen un hecho? Bien, escuchen esto. Por la convicción de los apóstoles que encontraron al Jesús resucitado, tenemos no menos de 9 fuentes antiguas dentro y fuera del Antiguo Testamento, confirmando y corroborando su convicción de que ellos se encontraron con Cristo resucitado. Esa es una avalancha de información histórica. Y cambió a los discípulos. Los cambió de estar amedrentados porque iban a ejecutarlos, estaban escondidos. Y la historia nos demuestra que un poco más tarde, en la misma ciudad donde Jesús fue ejecutado, los mismos discípulos que antes tenían miedo, hoy predican con valentía que Jesús no solamente decía ser el Hijo de Dios, sino que lo demostró regresando de entre los muertos. Y tenemos 7 fuentes históricas, dentro y fuera del Nuevo Testamento, que nos dicen que ellos vivieron vidas de privación y sufrimiento como resultado de esa proclamación. ¿Por qué estaban dispuestos a hacer eso? No solamente porque tenían fe en la resurrección de Jesús, no porque alguien les dijo que era verdad, no porque lo escucharon en la radio, no porque se lo dijo el maestro de la escuela dominical, sino porque de entre todos los seres humanos que han vivido, ellos estaban en la posición de saber con seguridad si Jesús se había levantado de entre los muertos o si era mentira. Y sabiendo que era verdad, estaban dispuestos a sufrir por la proclamación de su resurrección. Eso me dice algo acerca de la sinceridad de su convicción. Amigos, pasé 2 años de mi vida investigando detalles minuciosos de la resurrección de Jesús. Y todo llegó a un domingo por la mañana. Y recuerdo que estaba solo en mi habitación. Y pensé, ¿saben? Un buen jurado dicta un veredicto. Y me he llenado la cabeza durante 2 años con tanta información, con tanta evidencia, y pensé, tengo que llegar a un veredicto, tengo que llegar a una conclusión. ¿Cómo lo hago? Así que decidí tomar un bloc de notas y pensé, bien, simplemente voy a escribir, ¿saben? El resumen de la evidencia, los pros y los contras, todo lo que he visto en 2 años. Simplemente lo voy a poner en papel. Así que empecé a escribir, página tras página, tras página, tras página, tras página, tras página. Y finalmente puse mi lápiz a un lado y dije, un momento. A la luz de la avalancha de evidencia que apunta de forma poderosa a la verdad del cristianismo, me doy cuenta que requiere más fe el que yo mantenga mi ateísmo que convertirme en cristiano. Simplemente digo. Así que para mí, concluí, basado en la evidencia de la historia, que Jesús no solamente afirmaba ser el Hijo de Dios, sino que lo respaldó regresando de entre los muertos. Y luego me sentí desilusionado.
Fue algo muy decepcionante. Porque pasé 2 años haciendo esto y pensé, muy bien, ¿acaso no debería haber un terremoto ahora? Saben, tal vez algunos rayos o algo. Era como, ¿acaso eso es todo? Y luego recordé a un cristiano que me había recordado un versículo antes. Así que tomé la Biblia y lo busqué. Juan 1:12. Dice, a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y pensé, muy bien, aquí hay algo. Miré ese versículo y pensé, ¿sabes? Si ves las palabras clave, encuentras una ecuación de lo que significa convertirse en un hijo de Dios. Creer más recibir es igual a llegar a ser. Así que dije, bien, ahora entiendo. Yo creo, basado en la evidencia de que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero me di cuenta de que eso no es suficiente. Tenía que recibir. Recibir este regalo gratuito de perdón y de vida eterna que Jesús compró en la cruz cuando murió como mi sustituto para pagar por mis pecados. Y que cuando recibiera este regalo gratuito de gracia, entonces llegaría a ser un hijo de Dios. Así que me puse de rodillas junto a mi cama. Y entonces derramé una confesión de toda una vida de inmoralidad que seguramente te pondría los pelos de punta. Y en ese momento recibí el completo perdón de parte de Jesucristo y llegué a ser un hijo de Dios.